Álvarez y Fausto Yepes. Este jueves se cumplieron 10 días desde que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno para enfrentar a las organizaciones terroristas. ¿Cómo combatir además la crisis política, social y económica? Lo vamos a revisar enseguida. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar sobre los 10 días del decreto 111 del presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son también las expectativas que se tiene respecto de las acciones del gobierno? Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Un saludo cordial a usted, a los personas que nos escuchan lo propio. Gracias, doctor Rodas. Un poco la preocupación es ahora cómo combatir, además de la crisis de inseguridad, la crisis social, política y económica por la que atraviesa nuestro país. Los ciudadanos finalmente tendremos que ser quienes asumamos el costo de la inseguridad que no ha sido solventada, no ha sido garantizada por varias autoridades. Estamos viviendo el resultado de la inacción del poder público en los últimos años. Primero aquello. En segundo lugar, vivimos también el resultado de un acumulado de corruptela que ha cambiado en el país en diversas esferas públicas y privadas. Y desde luego que sí, a la falta de una serie de políticas públicas que sean capaces, esas políticas, de enfrentar no solamente a la corrupción como un hecho dado ya en un momento determinado, sino desde luego para impedir que la corrupción sea parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Aquello debió haber ocurrido oportunamente. Frente a estas circunstancias, es evidente que todos tenemos responsabilidades que asumir para enfrentar la crisis. La opinión, por ejemplo, de los medios de comunicación, del periodismo de investigación es fundamental. La voz de la sociedad civil se vuelve trascendente e importante, y desde luego el quehacer de los sectores que deben cumplir este rol. No podemos tolerar que exista una función judicial corrupta y corruptora, al menos en muchísimos casos. No podemos tolerar que exista, a mi modo de ver, un Consejo de Participación Ciudadana que no representa a ninguna ciudadanía, porque es una institución del Estado. No podemos ser solamente testigos de que los partidos políticos, en su inmensa mayoría, son simple y llanamente números y membretes que ahora dan paso y cabida para que a su nombre lleguen candidatos que no tienen ninguna doctrina, sino que la finalidad única es llegar a cargos determinados para el asalto de los recursos del pueblo ecuatoriano. Pero doctor Rodas, ¿se puede...? Son elementos dichos de manera suelta y aislada para decir, vivimos un momento que por lo tanto es la sumatoria de lo que ha ocurrido, pero sobre todo de lo que no se hizo para enfrentar un momento como el que atravesamos en estas horas. Pero, doctor Rodas, ¿se puede esperar algo después del decreto 111 donde se ha decretado el conflicto armado interno? Vemos operativos en las calles, vemos operativos ya en las cárceles, vemos esta acción militar, policial en todo el país, pero no es lo único. Las consecuencias y algo que también arrastrábamos antes, también a la par de la inseguridad, es la crisis social, la crisis política, bueno, que usted ya lo ha mencionado, y la crisis económica. ¿Qué debería añadirse a las acciones del gobierno, a más de tener a los militares en las calles? Usted acaba de decir algo importante. Yo he señalado la crisis política, la crisis del comportamiento ético y de valores, pero es evidente que este es un fenómeno estructural, porque hay una crisis social y hay una crisis económica acumuladas, porque quienes han detentado el cargo público y los regímenes anteriores no han atendido los requerimientos fundamentales de la población, que se ha empobrecido más y que evidentemente recurre en muchos casos, lamentablemente, a formas diversas de comportamiento para obtener alguna ventaja. Y desde luego, la inseguridad que está dada también por factores extra
territoriales que tienen que ver con fenómenos continentales, inclusive mundiales, propios de la corruptela. Pero es cierto, no solamente esta realidad se ha de cambiar o puede cambiar o modificar con la acción violenta en las calles o con acciones que tienen que ver con esto que hoy denominamos, ¿no es cierto?, el quédese en la casa a manera de la pandemia, mientras en las calles abatimos a los posibles delincuentes. No es solamente aquello lo indispensable. Creo que hay que comenzar a pensar en políticas públicas, pero déjeme decirle una cosa adicional, Fausto. Esta lucha contra la corrupción no puede ser solamente contra las bandas delincuenciales que nos impresionan porque generan sangre, masacres y desaparición de personajes importantes del país. Esto es una primera noción que nos dan a nuestros sentidos de esta realidad, pero el vértice de la corruptela no solamente la componen estos sectores, la componen aquellos que hicieron los negociados con Odebrecht, aquellos que construyeron ese hermoso metro de la ciudad de Quito, del que tanto nos sentimos satisfechos, pero que lo construyeron con sobreprecio, o la venta de insumos y de medicamentos que continúan con sobreprecios y con las mismas personas, o aquellos que rotan en la administración pública desde hace 15 años, generando el acto colusorio con determinadas empresas. De tal manera que hay que enfrentar el problema de la corrupción en todo aquello que significa este vértice de esta circunstancia y de esta realidad, hacerlo con ponderación, con energía y sobre todo con patriotismo, entendiendo que no ha de ser esta lucha solamente un antecedente previo a lo que podría ser ya las campañas electorales del 25. Y no hablo por el máximo representante del país, hablo por el conjunto de los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional, representados en otros espacios, que evidentemente pueden entender o creer que los ciudadanos debemos ser convocados a una circunstancia solamente electoral y que esto pueda ser solamente una causa de movilización. Por eso hay que plantearnos patriotismo en la tarea emergente. ¿Qué hacer, doctor Rodas, con las estructuras desde la función pública que están lamentablemente corrompidas y no ni siquiera se sonrojan para hacer este tipo de actos? Y me voy a referir a un caso en concreto. Lo habíamos abordado con la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, al inicio de este noticiero, pero y me quería referir a lo hecho por Javier Muñoz Intriago, vocal del Consejo de la Judicatura. Hay que decirlo así, aún no ha sido titularizada Solanda Goyes, pero él insistía en asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura desde la cárcel 4. Tengo aquí la carta enviada precisamente hoy, 18 de enero del 2024. A las 3:20 de la tarde le reciben. Él insiste en que tenía las facilidades. De hecho, en la cárcel 4 le habían dado ya las facilidades para que tenga, a diferencia del resto de los detenidos, tenga un acceso a una computadora y pueda participar de la sesión, lo cual parecía insólito que alguien de la cárcel 4 se preste para eso. Insiste él que le pasen el link a su correo y que se va a conectar. Hoy se han tomado otras decisiones, pero esta insistencia alguien lo está cubriendo también dentro del Consejo de la Judicatura, y a esto me refiero con todo el sistema que está lamentablemente corrompido en el sector público. Y lo que usted dice es así, nadie se sonroja de este tipo de delincuentes respecto de su conducta. Él y el señor Terán nos querían llevar por un concurso que ya no existe, inadecuado, irregular en todas sus etapas. Él y el señor Terán suponían que la cifra de 2 es mayor que 3. Él y el señor Terán comenzaron a actuar de una manera inescrupulosa hasta llegar a las circunstancias en las que estamos, de tal manera que este señor debería quedarse donde está, evidentemente, por lo menos guardando la apariencia de los cargos que tienen, de tal manera que es indispensable, por eso, la opinión de los sectores sociales, de los medios de comunicación, para señalarle al país lo que está ocurriendo y para enfrentarlo. Porque la corrupción tiene 1000 máscaras. Estas de las que estamos hablando, de estos ex vocales de la Judicatura, de aquellos que asaltan todos los días en la venta de insumos médicos, de aquellos que nos asaltan o intentan amedrentar a la ciudadanía, y de aquellos que cohechan
permanentemente a los jueces para que la justicia sea una ficción. De tal manera que hay un desconcierto social que es producto también de los elementos estructurales que no han sido confrontados de manera adecuada desde hace muchísimo tiempo. Y eso también hay que entenderlo. La lucha contra la corrupción, por lo tanto, también tiene estos valores y estos matices. Pero estos son momentos en los que hay que mirar las cosas con absoluta transparencia. Y quienes están dispuestos y están obligados desde el cargo público deben hacerlo con absoluta transparencia. Yo insisto, la Comisión Nacional Anticorrupción lo ha dicho en alguna nota pública. Aquí hay un gobierno de transición. Piensen en el año que estamos, en el año 24, ya se verá el 25, de tal suerte que todos debemos actuar en función de esa realidad para no cometer ni desafueros y menos para cometer el acto perverso de lo que significa generar el mediatismo para otros fines que pueden ser realmente en la antesala de la construcción o de la destrucción de la sociedad y de este Estado. Doctor Rodas, y con esto termino. Usted ha mencionado el desconcierto social. ¿Cómo enfrentamos este desconcierto social? ¿Cómo enfrentamos esa moral tan baja que lamentablemente nos han puesto a los ecuatorianos cuando vemos asesinatos de fiscales, asesinatos de jueces, vemos funcionarios públicos que les da lo mismo estar en la cárcel o fuera, igual siguen queriendo o pretendiendo ejercer funciones desde la cárcel? Vemos cómo se manejan las cárceles del país, un gobierno que nos dice que tiene controladas todas las cárceles y a la media hora se le escapan 48 de la cárcel de Esmeraldas, y hay gente que dice que ya es un Ecuador sin retorno. ¿Cómo le devolvemos un poco las certezas a la gente? Si es que somos capaces todos en un momento determinado de establecer 3 o 4 grandes objetivos nacionales que deberán ser impulsados gracias a un mecanismo de concertación por los próximos regímenes y ojalá en los próximos 20 o 25 años. Solamente así, no solo es el diálogo, sino la concertación sobre elementos fundamentales de la defensa del Estado ecuatoriano y de la sociedad. Y una de ellas es, por ejemplo, el favorecer la educación en valores y en ética además, y favorecer la educación en su conjunto a la sociedad ecuatoriana. Segundo, atender la complejidad de las asimetrías económicas que existen en el país. No puede ser que existan familias que superviven con $1 o $2 diarios, mientras existe un frenesí de aquellos que han asaltado los recursos del país y que no saben cómo despilfarrar el dinero. Creo que estas asimetrías generan también condiciones difíciles en el conjunto de la sociedad. Los grandes horizontes hay que comenzar a trazarlos, y hay que trazarlos sin cálculo político electoral, sin pensar en la farándula eleccionaria. Este es un tema de convicción, porque como comencé diciendo, la corrupción tiene 1000 máscaras, pero para enfrentar a estas 1000 máscaras hace falta simple y llanamente 3 o 4 grandes objetivos que deben asumir la sociedad en su conjunto. Y esto hay que construirlo, porque tampoco los objetivos están guardados en un cajón. Hay que construir sobre la base de un diálogo civilizado, que además debería ser en algún momento ideológico y doctrinario, y no solamente de apetitos de pequeña o de poca monta, que son finalmente subjetivos en lo que significa la gran realidad nacional. Objetivos de quienes sí queremos un país mejor. Doctor Rodas, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Buenas noches, y a los oyentes lo propio. Hasta pronto. Gracias. Una buena noche también. Ha sido el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre la crisis política, social, económica en nuestro país, y precisamente a raíz de que se ha decretado el conflicto armado interno en el Ecuador. Hay opción de que la situación cambie, difícil, pero al menos sí hay quienes nos planteamos la posibilidad de hacerlo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.